Este ejercicio pide optimizar este funcional respecto de y, de modo tal que se cumplan estas condiciones de contorno. Fíjense que el argumento de la integral depende de y', pero también de y segunda. Por ende, en la ecuación de Euler vamos a incorporar un término más, donde aparece la derivada de f respecto de la derivada segunda, y al resultado lo derivamos dos veces respecto de x. Para poder plantear la ecuación de Euler, entonces tenemos que derivar la f respecto de y' y de y segunda. Si lo derivamos respecto de y, nos queda 2i, esto es una constante para y, da 0, esto es una constante para y, da 0, y esto es una constante para y, por lo tanto da 0. O sea que la derivada de f respecto de y da 2i. Ahora lo derivemos respecto de y'. Esto es una constante para y', entonces da 0. 2i' cuadrado, si lo derivamos nos queda 4i', que es lo que copiamos acá. Esto para y' es una constante y esto derivado respecto a y' da 2i segunda, que es lo que copiamos acá. Ahora derivamos f respecto de y segunda y nos queda, esto es una constante para y segunda, esto es una constante para y segunda, esto derivado respecto de y segunda da 2i segunda, más la derivada del último término respecto a y segunda queda 2i'. Por lo tanto, reemplazando nos queda la f sub i da 2i, menos la derivada de f respecto de y' derivada respecto de x. Nos queda 4i segunda más 2i tercera, que como tenemos menos, nos queda menos 4i segunda menos 2i tercera, más el resultado de derivar dos veces respecto de x a la derivada de f respecto de y segunda, o sea que tenemos que derivar respecto de x dos veces esta expresión. Nos queda 2i cuarta más 2i tercera, que es lo que copiamos acá. Dividiendo en 2 y operando, nos queda esta ecuación diferencial lineal de cuarto orden, cuyo polinomio característico es este que está acá, que tiene como raíces al 1 con multiplicidad 2 y al menos 1 con multiplicidad 2. Por lo tanto, la solución general de esta ecuación diferencial viene dada por esta expresión. Fíjense que aparece elegal a x dos veces, en el segundo término aparece multiplicado por x debido a que tiene una multiplicidad 2. Y lo mismo con e a la menos x, que aparece también multiplicado por x debido a que el menos 1 tiene una multiplicidad de 2. Ahora tenemos que utilizar las condiciones de contorno para poder calcular las constantes. Para ello necesitamos calcular cuánto vale y'. Si derivamos y respecto de x, nos va a quedar esta expresión que está acá. Bien, alistamos las condiciones de contorno y las vamos reemplazando una a una. Si reemplazamos el 0 en la y, nos tiene que dar 0. E a la 0 es 1, entonces nos queda c1, más 0 por e a la 0, eso da 0, más c3 por e a la 0 da c3, más c4 por 0, eso da 0. Igual a 0, que es lo que nos indica la condición de contorno. Ahora reemplacemos el 0 en la derivada. E a la 0 es 1, entonces nos queda c1 más c2. El 0 acá anula este término. E a la 0 es 1, entonces nos queda menos c3 más c4. Y el 0 aquí anula este término. Todo igual a 3, tal y como lo indica la condición de contorno. Ahora, si reemplazamos el 1 en la y, nos tiene que dar e. E a la 1 es e, entonces nos queda c1 por e, más c2 por 1 por e a la 1, que da c2 por e, más c3 por e a la menos 1, que da eso, más c4 por 1 por e a la menos 1, que da c4 por e a la menos 1. Todo eso igual a e. Ahora reemplacemos el 1 en la derivada. Nos queda c1 más c2 por e, o sea c1 por e más c2 por e, y el otro c2 por e que está considerado acá es el que resulta de reemplazar el 1 acá. Entonces el resultado de reemplazar el 1 en estos dos términos da c1 por e más 2c2 por e, más menos c3 más c4 por e a la menos 1, menos c3 por e a la menos 1 más c4 por e a la menos 1, que se simplifica con el c4 por e a la menos 1 que surge de reemplazar el 1 en este término. Igual a e más e a la menos 1, que es lo que nos indica la condición de contorno. De este modo hemos encontrado cuatro ecuaciones lineales que contienen cuatro incógnitas, la C1, C2, C3 y C4. Resolviendo ese sistema lineal, nos queda que el C1 es 1, el C2 es 0, el C3 es menos 1 y el C4 es 1. Reemplazando las constantes
en la solución general nos queda la función extremal, que optimiza la expresión que plantea el problema.